Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos en este segundo episodio de el proyecto Inclusión desde una mirada sistémica. Bueno, la verdad es que en México el tema de la inclusión es un derecho. La Constitución Política de México, sobre todo en el artículo 3, lo que se nos dice es que la educación debe de ser universal, es para todos, inclusiva, debe ser pública, gratuita y laica. Esto significa que el Estado mexicano está obligado a garantizar esta educación. La pregunta ya no es si la escuela tiene que incluir o no tiene que incluir, es un derecho, por lo tanto tenemos que incluirlo. La Ley General de Educación aparece como un parteaguas muy importante para poder definir un conjunto de acciones, identificar, prevenir, reducir y eliminar riesgos, sobre todo eliminar barreras que limitan el acceso a la permanencia y a la participación de los niños y las niñas en el aprendizaje. Realmente hablar de prácticas de inclusión nos obliga también a revisar qué es lo que hacemos nosotros sobre la exclusión. Porque incluir no solo significa abrir puertas, significa también preguntarnos qué se necesita para cambiar, qué necesita esa persona para poder quedarse en un ambiente educativo, para participar y para poder desarrollar todas las actividades que otros niños pueden. Esto significa que tiene que ser algo accesible y tienen que haber unos hábitos de justicia en la vida cotidiana. En el orden jurídico, la educación incluye que tiene que haber acceso social, pero también tiene que haber acceso cultural y comunitario. La ONU, que es la convención, es la organización más importante en el mundo sobre temas de discapacidad, dice que uno de los principios de participación e inclusión plenos y efectivos en la sociedad es precisamente buscar la manera en que vamos a tener acceso a las oportunidades. Entonces, bueno, si hablamos de sistemas para que los niños puedan participar, tendríamos que revisar de manera muy puntual cómo es que en las comunidades y en las escuelas en específico vamos a llevarlo a cabo. Pero fíjate que aquí las barreras pueden ser muchas, porque pueden ser desde económicas, en materiales, en recursos, en personas, pero lo que yo te quiero mostrar ahora es que las barreras particularmente difíciles y que realmente obstaculizan el tema de la inclusión son las barreras personales. ¿Por qué las barreras personales? Las barreras de creencias y de ideología que todo mundo tenemos son de un nivel. Cuando nosotros estamos ubicando que estas personas son diferentes de nosotros, realmente no es que estemos haciendo algo mal. Todos tendríamos que tener la capacidad de reconocer la situación especial de cada persona y reconocer las cualidades y las habilidades, dones o talentos potenciales para que esa persona se pueda desarrollar. Aquí quiero hablar de otro tema importante y que tiene que ver también con las barreras, y es el asunto de las barreras que los propios padres ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón para poder hacer la inclusión. Cuando los papás vivimos los temas de discapacidad, es sumamente complejo, porque si bien fue cuando el niño nació o después porque tuvo alguna enfermedad o alguna repercusión en un tema genético o en un tema biológico, el asunto es que para los papás esto es una gran sorpresa. Y cuando suceden estos acontecimientos, los papás entramos como en una especie de shock.
no me dejarán mentir los padres que esto pasa, yo digo que hay como unos engranajes en los que entra una protección interna en nosotros, en la que se activan muchas barreras para podernos defender y poder salir adelante. Yo ubico mucho a este personaje de ciencia ficción que es irónico y simpático al mismo tiempo, que trae un traje rojo de una aleación de metal, y entonces en el momento que va a haber una situación de peligro, él se pone este traje y empieza a ensamblarse su cabeza y todo su cuerpo para protegerse y salir a la lucha. Los papás vivimos una situación particular, y es que siempre estamos en modo supervivencia. Pretendemos que en algún momento el niño puede empeorar, y que si este niño empeora, todo puede empeorar. Por lo tanto, nosotros siempre estamos muy alertas, atentos y listos para sacar todo el ejército que tenemos dentro y resolver la situación. Esto hace que nosotros estemos en un nivel de estrés muy elevado. Pero como estamos acostumbrados a vivirlo así, la verdad es que ya no nos damos cuenta. Pudieran percibirlo los demás. ¿En dónde se puede notar? Bueno, porque quizá somos personas que estamos muy tensas, muy sensibles, quizá tenemos los sentimientos a flor de piel, o puede ser incluso que somos muy susceptibles a sentirnos heridos o lastimados en comentarios que para otras personas no serían tan fuertes, ¿sí? Aquí el asunto es que una de las barreras más importantes para que la inclusión se dé son las heridas que se generan en los padres cuando tenemos este tipo de situaciones. De manera natural, cuando un bebé nace, el proceso que se tendría que seguir para verificar que este bebé está seguro es que primero hay que detectar si este bebé tiene una buena respiración. Luego tendríamos que ver la coloración del bebé y tendríamos que ver el ritmo cardíaco, tendríamos que ver algunas cuestiones en su complexión corporal. Obviamente eso no lo hacemos los papás, eso lo hace el médico que lo recibe, pero una vez que todos los signos vitales del bebé ya están equilibrados y están armonizados, entonces los papás podemos estar tranquilos. Si estos signos vitales no son recuperados y no se normalizan, los papás nos mantenemos en un estado de alerta. Si bien el diagnóstico se puede dar al inicio del nacimiento o en los meses posteriores, porque hay enfermedades que pueden irse desarrollando quizá en las semanas, los meses, incluso en los años. Una vez que esto se genera, los papás, en especial la mamá, vive en un estado de alerta constante. Pero además entra en un proceso de duelo que es difícil llevar a cabo. Lo que yo he visto en personas que tienen un proceso terapéutico y que tienen recursos y apoyos ilimitados es que este proceso dura de 6 a 7 años para digerirse bien. Por regla general, un duelo bien llevado tendría que durar de 2 a 3 años. Imagínense lo que pasa con los papás cuando este proceso de duelo dura 7 años. Son cosas sumamente complejas. A veces incluso los papás no han vivido el duelo de ver a su hijo con alguna limitación cuando incluso el bebé ya falleció. O sea, lo que les quiero explicar es duelo tras duelo tras duelo. El primer duelo es
sobre las expectativas de los padres. ¿Por qué? Porque todos los padres esperamos que el hijo llegue bien, que sea saludable, pero además tenemos expectativas en nuestras fantasías que tienen que ver con que este hijo sea buen deportista, sea estudioso, duerma bien, sea sonriente, sea agradecido, pueda ingerir bien sus alimentos. O sea, los papás tenemos muchas expectativas con respecto a los hijos, aunque no lo hayamos hablado. De hecho, hay un concepto sobre el desarrollo de una nueva vida, que es el proyecto sentido, y que viene desde la biodescodificación. Y este proyecto sentido nos muestra cómo los papás vamos poniendo expectativas, idealizaciones, sueños, fantasías en los hijos que todavía ni siquiera nacen. Así que cuando nace un bebé y vemos que no cumple con todos los requisitos y las características de lo que nosotros teníamos planeado, entonces es un shock sumamente fuerte para los papás. He visto que en los hombres llega a ser esto tan doloroso que los hombres tienden mucho a evitarse. Yo lo que veo es que en los hombres hay un gran sufrimiento y sobre todo hay un dolor de no poder proteger a la familia y a veces de no poder proteger a la mujer de este dolor que se acaba de pasar. Y por esta dificultad de expresar es que ellos se retraen y tienden a aislarse. En el tema de las mujeres, nosotras lo hacemos distinto. En el proceso de duelo hay diferentes etapas. Lo primero es decir, no, esto no me está pasando a mí. Pero no es nada más que yo lo diga verbalmente, realmente cognitivamente, en mi pensamiento, en mi procesamiento de la información, lo que yo siento es, esto no me está pasando a mí. La segunda fase es entrar en una fase de enojo. Esta rabia muchas personas se la brincan porque también culturalmente, socialmente, familiarmente se nos enseña que uno tiene que estar agradecido sobre todo con lo que la vida te da. Y entonces hay pocas oportunidades para expresar de manera consciente y clara que realmente estoy muy enojado o que tengo mucha rabia por el resultado de los esfuerzos y que además no coinciden con las expectativas o con los deseos que teníamos. Después de la fase de rabia hay otra fase que es la fase de tristeza. Y en esta tristeza es como poder conectar que quizá ya no estoy en la fase 2, que es de tanto enojo, aunque la fase 2 realmente no se quita, pero sí debería haber un pico en el que evidentemente hay mucho enojo. Después, en la fase de tristeza, lo que sucede es que hay mucha debilidad, hay una sensación de no voy a poder sobreponerme y la energía en la mamá o en el papá baja. Una vez que se expresa la tristeza, ya hay como un momento de recuperación en el que hay como una negociación interna, en el que uno va despidiéndose de lo que uno esperaba y uno va viendo con claridad cuáles son los problemas o la situación que realmente tú tienes. En la quinta fase hay una integración y en esta integración digamos que empiezas a sentir que otra vez puede haber una esperanza, que todo lo que ha pasado tiene tintes de algo bueno y que tú puedes volver a reestructurar tu vida, tu familia y el ambiente que estaba organizado de una manera que no va a ser igual, pero empiezas a entrar en una fase en la que tú empiezas a creer que puedes organizar tu vida de otra manera. El tema es que he visto que muchos de los papás
se quedan en la fase 1 o en la fase 3. Con esto quiero decir que algunos, la mayoría, se brincan la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? La fase de rabia, la fase de ira. Se tiene conceptualizado como que si tú te enojas, estás renegando del niño o de la criatura que tuviste. Y realmente en la fase 2 no estás renegando de la criatura, estás renegando de que no se dieron las condiciones como tú pensabas. Ahora, en otros casos lo que he visto es que se quedan en la fase 1 porque están en un shock biológico. No permite que logres aterrizar. Es como si el cuerpo quedara completamente congelado. Y en ese congelamiento no logras discernir ni procesar ningún tipo de información. Cambia tu mirada, cambia tu cuerpo, cambia tu manera de dormir, tu manera de comer, tu manera de movilizarte y hacer tus actividades. Porque el miedo es muy positivo porque te permite ir con precaución en ciertas situaciones. Pero cuando es un miedo excesivo, lo que te genera es una parálisis. Y entonces ya no logras percibir bien, pero tampoco logras moverte bien. ¿Qué quiero recalcar en esta situación? Hay muchas barreras para que se dé la inclusión a nivel político, económico, social, pero yo te estoy hablando de otra barrera y es la barrera emocional por el susto que los papás sienten y por el procesamiento de la emoción en el cuerpo. Esto significa que si la mamá y el papá entraron en estado de shock, que es usual que entremos, todos lo hacemos, lo que pasa es que algunos lo tienen más consciente que otros y algunos tienen la posibilidad de ir a procesos terapéuticos, a grupos de apoyo, algunos tienen grupos consolidados de fe que les permiten dar una contención más fuerte. En esta fase de shock, la primer barrera somos nosotros. Si nosotros no logramos aterrizar en nuestro cuerpo la emoción, es muy difícil voltear a ver con objetividad y con claridad al pequeño, al bebé o al hijo, o incluso, lo digo desde los abuelos también entran en fase de shock, los tíos, las tías, los primos, y bueno, y no se diga los hermanos de esta criatura que puede estar enferma o que puede tener un diagnóstico de discapacidad. Para todos es un proceso de duelo importante y seguro es un proceso que se va a entorpecer por las actividades cotidianas que se generan y que normalmente son muchas. Una vez hablando de las barreras, estas barreras que son más profundas para que el proceso de inclusión no se pueda dar, vamos a hacer algunas preguntas que son importantes para la reflexión. Sugiero que tengas algo en que anotar y puedas llevar tu proceso escrito en este espacio. Le puedes poner una fecha, sugiero que lo hagas porque en algún momento, cuando pase el tiempo, tú vas a ver estas notas que tomaste y entonces vas a ver cómo es que ha cambiado tu perspectiva de entonces a ahora. Estas preguntas te pido por favor que las contestes de manera muy honesta. En realidad son cuestionamientos que tú te vas a hacer y que te van a ayudar a reflexionar y aterrizar lo que tú sabes sobre el tema. Pero además es importante que lo hagas con relación a ti o con relación a otros. Es decir, si tú eres una persona que en tu familia tienes a un niño con discapacidad,
entonces las vas a responder con relación a esa personita. Si tú eres un papá o una mamá, bueno, pues de manera más cercana tú vas a poder responder estas preguntas. Pero si en tu familia o de manera cercana tú no tienes a nadie que padezca esta situación, te voy a pedir por favor que pienses en alguna persona que conozcas que tenga una enfermedad, un síndrome o una discapacidad. Incluso si no fuera una discapacidad, pudiera ser una persona que conozcas que tenga alguna situación difícil en su vida en la que le cueste o tenga problemas para integrarse a la sociedad, al trabajo o a la educación. Acuérdate que estamos hablando de inclusión y inclusión significa todas las personas a las que se les está dificultando cotidianamente entrar en un entorno social y en un entorno de colaboración. Así que no necesariamente tenemos que pensar en un tipo de síndrome en particular. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que vas a responder es, ¿a quién conozco que tiene esta situación? Desde el enfoque sistémico es muy importante que tú le pongas nombre a las personas, porque acuérdate que la mirada profunda es el primer paso para conectar con la inclusión. Entonces te voy a pedir por favor que le pongas nombre. Puede ser que no te sepas el apellido, pero el nombre quizás sí lo sabes. Y si no lo sabes, ponle en particular algo que identifique a esa persona para ti. La siguiente pregunta es, ¿observas, has detectado lo que pasa con los cuidadores de esa persona? Los cuidadores pueden ser los papás o pueden ser personas precisamente contratadas para su cuidado, es decir, enfermeros, enfermeras, doctores. Por favor, anota si tú ubicas qué pasa con las personas que cuidan a estos niños o personas que estén en esta situación en particular. ¿A qué me refiero con qué pasa? Quiero que notes, por favor, si estas personas se ven contentas, relajadas, angustiadas, tensas, bloqueadas. ¿Qué es lo que les notas? Escríbelo, por favor. Ahora te voy a pedir, por favor, que identifiques qué es lo que estas personas dicen, cuál es su discurso, a qué se refieren. Mira, yo tuve un caso en el que la mamá tenía 2 gemelos y uno de ellos no caminaba y otro de ellos sí. Y entonces los dos fueron inscritos a un curso que yo di. Y cuando los inscribe la mamá lo que refirió fue: estoy muy preocupada por el que está sano. Eso a mí me sorprendió mucho porque yo pensé que ella estaba preocupada por el que tenía la discapacidad. Y entonces ella me dice: no, el de la discapacidad no me preocupa el niño que está sano, porque siento que no se integra bien, no tiene amigos, no se divierte, no goza la vida. Así que la mamá estaba sumamente angustiada y entonces yo le decía: pero ¿cómo? ¿Cómo es que estás angustiada si realmente tu otro hijo trae un tanque de oxígeno, está en silla de ruedas y tiene dificultad para caminar? Pero además tiene dificultad para digerir alimento porque podía atorarse el alimento. Y entonces ella me decía: sí, pero eso no me preocupa. Era muy evidente cómo había una negación ante una situación particular. No es que el hermano que estuviera más sano no tuviera conflicto. En realidad, los hermanos suelen sufrir también y suelen
pasarla mal, porque normalmente toda la atención se va con el hermano que tiene la dificultad. Pero en la mamá era difícil aterrizar la situación particular que su hijo con discapacidad tenía. Cuando yo le pregunto, ¿y cuál es la dificultad y la discapacidad de tu hijo? Me dice, no, él no tiene ningún problema, con él ya todo está resuelto. Y entonces yo insistía y le decía, dime, ¿cuál es la situación o cuál es el diagnóstico? Y me decía, solo tiene problemas de movilidad, pero ya todo está resuelto. Que para los papás es muy difícil ponerle nombre al diagnóstico, a la situación, a la enfermedad o a la discapacidad del niño. De hecho, he visto que lo más complicado en los padres es decir, tengo un hijo con discapacidad. Decir eso es sumamente doloroso porque implica un compromiso contigo mismo de aterrizar la realidad de algo que no estaba contemplado. Acuérdate que te dije que las barreras tienen que ver con este proceso que no logramos digerir. Y entonces el padre o la madre quedan atorados y no pueden pronunciarlo de manera clara, por lo tanto no pueden aterrizar la emoción. Así que te pido por favor, en este ejercicio que estás haciendo escrito, que trates de hacer memoria y veas qué es lo que dicen los padres o qué es lo que dicen las mamás sobre su pequeño. Quiero que definas cuál es el discurso que se cuentan los papás en este caso en específico, porque ahí te vas a dar cuenta que está el problema, pero también está la solución. Lo que quisiéramos hacer y a lo que tendríamos que llegar los educadores, los psicólogos y los especialistas en dar seguimiento en este tema, a lo que tendríamos que llegar es a tener un proceso reflexivo en el que el progenitor pueda pronunciar el problema. ¿Me explico? Es decir, si fuera un niño en silla de ruedas, los papás tendrían que poder decir, mi hijo no tiene movilidad correcta, mi hijo tiene dificultades para moverse, mi hijo tiene dificultades para pararse, mi pequeño no puede controlar esfínteres. Es muy importante que hagamos una reflexión sobre si estos papás o estos tutores están pudiendo ponerle palabras a las cosas. Entonces, si tú eres papá o mamá, te pido por favor que lo pienses en términos de yo estoy siendo capaz de ser honesta conmigo mismo, conmigo misma, para ubicar, definir y poder hablar sobre el problema específico que tiene mi hijo. Esta es la pregunta esencial. Por favor, toma nota sobre tus reflexiones. Puede ser que en este momento en que tú estás haciendo este cuestionamiento, te esté cayendo un 20 o muchos y pueda ser que te empiezas a sentir un poco mal en tu cuerpo y en tu sentimiento, porque lo que estamos hablando aquí precisamente es para que reflexiones y aterrices una realidad que es dura, pero ya decía un maestro, el maestro Bert Hellinger, decía, la solución empieza cuando has definido el problema. Él decía, reconocer lo que es parte de una gran solución. Y ahora te voy a pedir, por favor, que nos vayamos a hacer un ejercicio de meditación. Te pido que dejes tu cuaderno por ahí, te pongas cómodo o cómoda y vas a cerrar tus ojos.